Buenas tardes para todos y sean muy pero muy bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Feliz sábado. Espero que se esté escuchando todo muy pero muy bien. Así que bueno, vamos a contar ahí con la ayuda de ustedes del otro lado, contándonos un poco cómo les fue este sábado y agradecidos por acompañarnos, por nada, ¿no? Disfrutar juntos de este momento de lectura y de comentarios del libro El Camino a Cristo. Mi nombre es Leandro Pena, quien les va a estar acompañando en los comentarios, y en la lectura va a estar acompañándolos mi esposa, Pamela. ¿Cómo andas, Pamela? Muy bien, ¿Todo bien, muy Pame? feliz sábado para todos. Feliz sábado. Saludos. Bueno, vamos a dar comienzo. Como se darán cuenta, no voy a estar haciendo saludos de las personas que se van conectando en este momento, porque es un programa grabado. En este momento nos encontramos en otro lado, compartiendo también un tema, pero no queremos cortar, y es más, les queremos adelantar algo. Nos quedan todavía, además de estas, 5 lecciones más, y se va a cruzar con una programación que nosotros tenemos en octubre. Entonces, no probablemente, sino les adelanto que en esta semana que comienza vamos a tener por lo menos 2 lecturas por semana de este libro. De paso, lo vamos haciendo un poquito más regular, ¿sí? Y si a ustedes les gusta este formato, no solamente les pedimos que nos apoyen, que nos acompañen, que se suscriban al canal y lo demás que les pedimos siempre para que esto, bueno, tenga un mayor alcance. Les sugerimos también que nos dejen, no solamente escrito en el chat, que posiblemente no lo estemos leyendo, pero sino después en los comentarios, nos dejen escrito qué libro les gustaría que leamos después. No es que vamos a leer ese que te gustaría a vos, pero como para tener una idea de cuáles son tus inclinaciones, tus deseos, tus intereses, ¿sí? Después nosotros elegiremos el que el Señor nos ponga en el camino, en el corazón, pero queremos saber tus intereses, tus deseos, para también orientarnos a nosotros de cuáles son los gustos o las necesidades que hay. Nada, ustedes vieron ahí, nuevo logo del canal, estamos estrenando también nuevo nombre del canal, se llama En una grieta, y seguramente esto lo voy a estar contando en algún video de por qué el cambio. No va a este tema, ¿sí? En este momento venimos a leer un libro y es a lo que vamos en este momento. Y antes de meternos de lleno, antes de invitarlos a buscar su libro, un marcador, y todo lo que tengan a su alrededor, ya sea que lo estén haciendo como estudio bíblico o que lo estén haciendo también por interés de conocer este libro y conocer también qué es lo que dice la Escritura con respecto a ese camino que nos lleva a Cristo, esos pasos a Cristo. Quiero invitar a mi esposa para que nos guíe en oración y sea Dios quien nos dirige y nos ilumine en esta hora. Así que aquellos que puedan, los invitamos a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Padre del cielo, te damos gracias por este día que nos permitís, Señor, disfrutar en tu compañía, en tu presencia. Gracias porque nos acompañás con tu Santo Espíritu. Te pedimos una medida de Él para poder tener sabiduría, para poder comprender tu palabra y también atesorarla, ponerla en práctica. Amén, y compartirla, Señor. Te pido por todas las personas que hoy nos están escuchando. Te pido también por sus pedidos, sus necesidades. Tú conoces todos los corazones, Señor. Amén, Señor. Ponemos todos a tus pies. Gracias por la semana, por todo lo que nos das siempre, Señor. Gracias por acompañarnos en todas las cosas y te rogamos que bueno, hoy podamos aprender más de ti. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, y de esta manera nos vamos a meter de lleno en el capítulo de esta tarde, ¿sí? De este sábado. Y el capítulo de hoy es el capítulo número 10, titulado en español Los dos lenguajes de la providencia. Como ya saben que me gusta hacer a mí, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Y comparar los títulos. A ver si está en inglés, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver si está en inglés de la misma manera y nos damos cuenta acá que aparece como un conocimiento de Dios. Sí. Por lo menos así aparece traducido en inglés. Y adivinen cómo le pusimos a este tema. Un conocimiento de Dios. ¿Sí? Un poco para respetar el lenguaje original con el que fue escrito. Bueno, por alguna cuestión se me fue el libro. Así que nada, me voy a pedir un segundito para volver a abrirlo
Encima yo tenía ahí marcadito todo, no importa. Van a ver, el programa, de paso les recomiendo, si quieren descargarse este programa, yo tengo un video donde explico cómo hacerlo, así que lo pueden buscar en el canal de YouTube, ¿sí? Cómo hacer exactamente todo lo que estoy haciendo en este momento. Y es más, ahora no me está funcionando para aumentar. Es todo en vivo, ¿sí? Así que nada, gracias por acompañarnos. Ahí estamos. Bueno, ¿leemos entonces? Son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que esté preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según lo revelan las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores de los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad, para que así sus lecciones fuesen traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida y del trabajo del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, gracias características de las flores. Si tan solo queremos escuchar las obras que Dios creó, nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas, que en su carrera sin huella por el espacio siguen de siglo en siglo los derroteros que les asignó, hasta el átomo más diminuto. Las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando se acuestan por la noche o se levantan por la noche, o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos implícitamente esto, desecharíamos toda ansiedad indebida. Wow. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, se dejaría en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados ni se abruma por su peso. Entonces, nuestra alma gozaría de un reposo que muchos desconocen desde hace largo tiempo. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Represéntese vuestra imaginación la morada de los salvos y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito:
cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Bueno, hasta acá hacemos el primer corte, la primera parte, y hacemos un comentario. ¿Qué te parece, Pame? Vamos a meternos de lleno. Para aquellos que nos vienen siguiendo desde el primer capítulo de todos, recordarán que iniciamos hablando acerca de el amor de Dios por el hombre. ¿Lo recuerdas, Pame? Y en ese capítulo hablamos acerca de cómo Dios procuró revelarse a cada uno de sus hijos, ¿sí? Y que es el deseo de Dios que le conozcamos con el único propósito de que reconozcamos nuestra necesidad de Él, ¿sí? Ese fue el paso número 1 que dimos hacia Cristo. Recuerden que este libro se llama Pasos a Cristo. Ese fue el primero, pero acá ya estamos en el paso número 10, o sea, ya le conocimos, entendimos nuestra necesidad, nos arrepentimos, confesamos, etcétera, etcétera. Todos los pasos que dimos hasta aquí. Y ingresamos en uno que tiene que ver nuevamente con lo que vimos en el capítulo 1. Pero ahora ya con todo el trayecto realizado. Ahora con todo el trayecto enmendado para sumergirnos en por qué necesitamos conocer a Dios. Y está muy bueno que nos detengamos en esto, porque posiblemente en algún momento de nuestra vida lo hayamos conocido. Y el Señor, en su misericordia, nos sigue revelando y nos sigue revelando en su amor más y más conocimiento acerca de Él. Él podría reservárselo, ¿sí? Como el Señor de señores y Rey de reyes que es. Pero no se guarda nada para sí. Jesús dice que no nos trata de siervos, nos trata de amigos, y a un amigo se le cuenta todo. Entonces, nuestro Dios desea contarnos todas las cosas acerca de Él para que sigamos creciendo y seamos transformados de esta manera. Al contemplarlo, seamos transformados de gloria en gloria. ¿Sí que te suena esto que es de gloria en gloria? Que no es algo estanco, sino que es un progreso constante, ¿sí? Para adelante y para arriba, constantemente. Entonces, vemos que el primer párrafo se centra en presentarnos que el deseo de Dios es que le conozcamos. Y como dice el subtítulo el título en español, es que Dios se va a comunicar de dos maneras. Ya vimos que no son las únicas dos maneras en las que Dios se comunica, por eso es como acotarlo a esto, y Dios no se acota solamente a las dos maneras que vamos a ver hoy, por lo menos hasta donde nos detuvimos, vimos que una de las maneras que se da a conocer es a través de la naturaleza. Pero no es la única manera que Dios tiene de comunicarse. Ya vamos a ver en este capítulo otra, y sin embargo en el capítulo 1 vimos también que hay otra que es absolutamente perfecta, ¿sí? Entonces vamos a ver acá dos maneras en las cuales nosotros, de forma palpable, empírica, no sé cómo decirlo, así concreta, aunque también hablando acerca del Hijo como la revelación es lo más concreto que hay, pero digo cosas que nosotros a nuestra vista tenemos a nuestro alcance. La primera de ellas, la naturaleza, todo lo que Dios colocó a nuestro alrededor. Y el corazón dice que está preparado, que esté preparado, quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según los revelan las obras de sus manos, ¿sí? Y acá yo me detengo a pensar en cuántas veces nosotros estamos meditando en las espinas de la vida, en las espinas de las cosas que vemos a nuestro alrededor y no las flores, ¿sí? Incluso cuando uno transita por ciertos lugares donde lo único que ve es basura, es destrucción, es muerte, aún allí también, sí, no digo que qué lindo que haya basura y todo lo demás, pero allí podemos ver que la mano misericordiosa de Dios hace que las plantas salgan y hayan flores, ¿sí? En lugares que vos dirías, qué asco, qué desastre. Pero aún esta tierra consumida por el pecado, podemos encontrar cosas donde deleitarnos si está preparado ese corazón. Y lo otro que dice es que el oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por medio de la naturaleza. Y acá esto nos dice, nos habla de que aquellos que están buscando escuchar a Dios tienen una forma, si están atentos, de poder recibir esa comunicación de parte de Él. ¿Sí? No es
lo más perfecto que hay, por obviamente 6.000 años de pecado, pero el Señor se place en comunicarse allí también para el que esté preparado de corazón y tenga el oído atento. Pama, no sé si quería decir algo. Te No, vi y, con ganas de hablar. no, y también es que importante es bueno, uno si tiene la posibilidad de vivir en un entorno natural, Ujú. tiene todo ahí, porque lo ves constantemente, ves los pájaros, los Totalmente. animales, el amor que hay entre ellos, las flores, Es más fácil es que una verlo que belleza, en la ciudad, es más tal fácil cual. que verlo acá. Sí, sí, Acá es sí. como que Es estás lo viendo siempre que, la gloria del hombre. claro, y desde la creación, bueno, es lo que Dios creó para el hombre y lo hizo con amor y creó todo para que el hombre sea feliz. Totalmente, totalmente. Bueno, avanzamos un poco más y encontramos que lo que hace nuestro Salvador es utilizar lo que está en la naturaleza para presentar lecciones de las más preciosas y de las más objetivas, de las más claras, de las que no hay forma de, o sea, de las que todos podríamos estar de acuerdo, ¿sí? Por más eh, tan extravagante que uno pueda hacer o limitado, lo que sea, no hay forma de que uno pueda decir, esto no es así, ¿sí? No es para mente superior ni inferior, es para todos por igual. Utilizaba las cosas de la naturaleza con un solo propósito, que se te quede grabado acá. Durante el día, en cualquier actividad en la que vos estés sumergido, esa lección iba a volver a tu mente porque la ibas a ver todo el día. Y esto es importante lo que dice Pamela. Viviendo fuera de las ciudades es más fácil que esto se quede grabado. Por eso el plan del enemigo, desde el principio, es fundar ciudades. Desde el principio, en Génesis, desde que cae Caín en adelante, lo que vemos son fundaciones de ciudades. Ujú. Y lo que Dios quería, desde un momento, de un principio, es que el ser humano viva en un entorno natural. El Jardín del Edén es un buen ejemplo de eso. ¿Para qué? Bueno, vienen a la memoria todas aquellas lecciones que nos hablan acerca del amor y de la gloria de Dios. Todo lo que vemos es hermoso y Dios lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. Él es amante de lo bello, pero aquí hay una frase que me gustó mucho y dice que Él es amante de lo bello y sobre todo ama qué cosa? Lo que no vemos. Sí, pero ¿qué es lo más importante? La belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez gracias características de las flores. ¿Sí? O sea, cosas que uno puede ver en las flores son cosas que Dios desea que se manifiesten, o sea, que aparezcan en nuestra vida. Hay un pasaje muy conocido en Primera de Pedro, capítulo 3, donde habla acerca de las mujeres, porque particularmente esto solamente le va a llegar más de cerca a una mujer que a un hombre, aunque hoy en día el hombre también cada vez se arregla más, etcétera, etcétera, pero es la mujer la que eh, está más preocupada en estos detalles y el consejo del apóstol Pedro es que los detalles no sean los externos, sino los del corazón, los que no vemos, ¿sí? Y nos habla a todos por igual, ¿sí? Que lo que vemos de afuera no sea lo principal, aunque Dios dice que es amante de lo bello. Y la belleza de las flores, según Jesús, no hay flor, o sea, aún con Salomón, con toda su gloria, no se vistió más lindo que las flores, Sí. ¿no? Y fíjense que las flores, ¿qué tienen? No tienen los arreglos y los bordados que tiene los vestidos o peinados o joyas, y sin embargo destacan en su belleza más que la gloria de Salomón. Otra cosa que nos señalan los párrafos que leímos es que si nosotros queremos escuchar, vamos a obtener lecciones de obediencia y confianza. Esto es otra cosa que nos marcaba el párrafo y esto lo podemos ver no solamente en la tierra, sino también en el cielo y hasta en lo más diminuto que es un átomo. Todo sigue un curso, ¿sí? Hay una orden, hay un patrón que todos van a seguir y que está marcado por el Creador, ¿sí? Y van a pasar los siglos y las edades y los cielos siempre van a estar surcando las estrellas de la misma manera, ¿sí? Dirigidas y organizadas por nuestro Creador. Es Dios el que cuida y es Dios el que sostiene todo lo que creó. Y esto también a nosotros que nos da confianza de que tanto al rico como al pobre es nuestro Padre Celestial el que está velando por ellos. Ujú. Sí, eso iba a decir, que nos da paz, porque a la vez que uno puede estar preocupado, porque también el enemigo sembró su cizaña y también a través de los hombres maneja cosas de la naturaleza, y uno puede tener miedo porque el enemigo puede Mm, influir.
en uno, pero sabemos que quién está en el control de todo y quién es más poderoso es Dios. Es Dios, Y dice totalmente, que todo obedece, todas las cosas de la naturaleza a su voz. Así que totalmente. tenemos que tener fe y confianza en eso. Así es. Bueno, esto es una gran lección que nos presentan estos párrafos y que nos dan, como decía Pamela, nos dan tranquilidad, nos dan esperanza, saber de que hay un Padre que está vigilando, ¿sí? Cuando sacamos a Dios de la ecuación, empezamos a tener, obviamente, temor y buscamos resolverlo por nuestros medios. Pero saber de que todo, el cielo no se nos cae en la cabeza, el sol no se nos cae en la cabeza, ni la luna ni las estrellas, no vino un asteroide y le pegó a la Tierra, ¿sí? Para hablar de alguna cuestión, o salimos a la calle y volvemos y no pasó nada, porque hay un Padre que está velando por todo, y que nos cuida, y que nos ama, ¿sí? Si creciéramos implícitamente esto, desecharíamos toda ansiedad indebida. Es decir, nuestra ansiedad tiene como origen la desconfianza en Dios. Que nosotros estemos ansiosos por cosas que no podemos controlar, implica en que descreemos en un Padre que está velando por nosotros. Y también nos dice que conoceríamos y gozaríamos de un reposo que muchos desconocen desde hace largo tiempo. Al día de hoy, ¿será que también se desconoce este reposo, este descanso en Dios? Bueno, ahí los escucho también y los leo en los comentarios. Y habíamos finalizado hablando de que si nos gusta lo que vemos acá, imagínate lo que va a ser el cielo. Así es como concluye este párrafo, ¿no? O sea, pensá en que no va a haber mancha de pecado ni de muerte. Representá tu imaginación, o sea, imagínate cómo va a ser la morada, la casa de los salvos. Y recordá que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación, ¿sí? Lo que vemos acá, si es ponete lo más lindo, imágenes en YouTube de paraísos en la tierra, bueno, no se le asoma a lo que va a ser el cielo y nos invita a recordar eso también. ¿Por qué? Juan 14:1 te invita el Señor a que no tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Avanzamos con la lectura entonces, párrafo 87, página 87, párrafo 1. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el creyente quien más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de las manos de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente la significación de la colina, del valle, del río y del mar. Tremendo. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. El salmista, rastreando la obra de la providencia divina, dice: La tierra está llena de la misericordia de Jehová. Quien sea sabio, observe estas cosas y consideren todos la misericordia de Jehová. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos, en líneas más claras, la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró, enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos.
El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí, el Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa. He aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice, las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos. De lo que sucede en la vida natural, sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un tema digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor. Serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Bueno, como se habrán dado cuenta, marqué todo ese último párrafo porque no tiene desperdicio, ya llegaremos al para charlar, pero volvamos a donde nos quedamos, ¿sí? Habíamos hablado acerca de que la naturaleza nos revela el carácter de Dios, ¿sí? Nos revela su misericordia, nos revela su amor. Y esto es muy interesante porque este párrafo nos dice de que el poeta y naturalista pueden ver muchas cosas acerca de la naturaleza. Es decir, alguien que va, no solamente que es instruido, gente que también que tiene títulos universitarios, puede sacar mucho jugo, pero el que saca más jugo de lo que ve es el creyente. Y esto es interesante porque nos coloca a todos en un mismo lugar, ¿sí? Es cierto que los que han estudiado algo más específico van a poder ver algunas cosas que nos van a asombrar, pero el que le va a sacar jugo por completo es el creyente que más goza de la belleza de la tierra. ¿Por qué? Porque reconoce que todo eso es obra de las manos de Dios. ¿Y qué percibe allí? Percibe su amor en la flor, en el arbusto, en el árbol. Claro, es cuidado constante. Es tremendo esto. Aún hablando de, no sé, la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿cómo es que las plantas hacen este proceso? ¿Es algo mecánico, algo propio? ¿O será que Dios también está el cuidado amoroso de las plantas, hasta de las más chiquititas que vemos? Armó de cada pastito, ¿sí? Como el pelo del ser humano. Dios se preocupa por nosotros, ¿sí? Y en el cuidado de la naturaleza podemos ver el valor que tenemos nosotros. Qué impresionante, ¿verdad? O los animales también vemos que ¿Cómo cuando queda olvidarse? alguno huérfano y viene otro de otra especie y viene a ayudarlo, eso es impresionante. Está lleno de videos en Sí. YouTube acerca de esto, ¿no? En las redes. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente lo que significa la colina, el valle, el río, el mar. Tremendo esto.
Es como cuando vos te dan una foto y vos no sabés el contexto. Sí, puedes disfrutar un poco esa foto, pero cuando te dicen: "No, esto tiene que ver con un viaje que hice, vos fijate, esto es una estructura antigua", y vos decís: "Guau, ahora tiene más sentido". Lo mismo con las cosas que vemos. Las vemos, las apreciamos. Ay, qué lindo pasear y ver el mar. Pero cuando nos damos cuenta que todo eso nos habla del amor de Dios, de la inmensidad de lo que es Él, ¿cuánto más se nos abre a nosotros? El mar podría haber volado por los cielos, ¿no? Sí. Y está sujeto. Y está sujeto porque Él hizo en el segundo día de la creación una expansión para que las aguas se contengan abajo y se separen las aguas de abajo de las de arriba. Eso nos habla que hasta el día de hoy Dios sigue cuidando de ese mar, ¿sí? Y lo vemos como algo natural, pero no es natural esto. Dios también nos habla, nos dice este párrafo, a través de las obras providenciales y también de la influencia de su espíritu en el corazón. Su espíritu nos está hablando constantemente. Aún dice las cosas en los cambios, circunstancias, en el ambiente, en los cambios que suceden, ¿sí? Podemos encontrar preciosas lecciones. Si tan solo nuestros corazones están abiertos para percibirlas, ¿sí? Y el salmista nos dice: la tierra está llena de la misericordia de Jehová. Por donde quiera que uno vea, si los ojos están abiertos, vamos a encontrar eso. Y es más, nos va a decir: quien sea sabio, observe estas cosas. Nos invita a observar. ¿Para qué? Y consideren todos la misericordia de Jehová. Nos invita a contemplemos, donde contemplemos, nuestros ojos estén fijos en observar estas cosas. Pero como vemos también, además de la naturaleza, Dios nos habla, este segundo lenguaje que nos anticipaba este capítulo, nos habla también en su palabra. Y en ella nos dice que tenemos líneas más claras de varias cosas. Por ejemplo, la revelación de su carácter, cómo es Él, de su trato con los hombres, cómo es Él aplicado al hombre, y de la gran obra de redención, ¿sí? Cómo es Él aplicado a su deseo de salvar y de darse constantemente por nosotros, ¿sí? Y en este contexto nos muestra que la historia de los antiguos, de los profetas, de los patriarcas y de hombres santos de la antigüedad, nos hablan de cómo ellos tuvieron su proceso, su caída, y en esa caída reciben la misericordia de Dios, que los rescata de ese lugar, ¿sí? Y cobran nuevo valor y vencen por la gracia de Dios, podemos pensar Abraham, etcétera, 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 ¿sí? Y recordándolos nosotros de que ellos también eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras, a debilidades como las nuestras, sin embargo vencieron por el amor de Dios, por su misericordia, nos anima a nosotros en nuestra lucha por la justicia. Y este término justicia está conectado con lo que ellos obtuvieron para vencer. ¿Qué obtuvieron? Gracia de Dios. Nuestra búsqueda por justicia es la búsqueda por la gracia de Dios, por su perdón, ¿sí? Y en este relato también dice que al consumir estas experiencias, a nosotros nos van llenando de un espíritu que enciende nuestro corazón, ¿sí? De un fuego santo. Impresionante. Leyendo lo antiguo nos animan a nosotros, nos dan el mismo espíritu a nosotros con qué, con un deseo de ser como ellos en carácter y andar con Dios como ellos. Claro, no en el carácter de debilidades y de caídas, sino en aquel carácter que ellos recibieron por la gracia de Dios. El Señor Jesús también nos habla en la misma escritura de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan testimonio de Jesús, ¿sí? La Biblia entera es un testimonio de Jesús. No es un testimonio que nos afirman quién es Jesús, ¿no? O nos revelan que... No, no. Es un testimonio de Él. De Él en los dos sentidos. Él es el que da el testimonio y la revelación es una revelación sobre Él, ¿sí? La Biblia entera. Ahora, cuando la leemos, el propósito que nos manifiesta esta cita es que la leamos escuchando no solamente viendo sus obras, también escuchando su voz. Nuestro Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Si deseamos conocer al Salvador, estudiemos la Biblia. ¿Cuántos han recibido? ¿Te acordás cuando hablamos con bueno, no importa, una persona que nos guió en un camino y nos hablaba de cómo en su formación en la escuela recibió una educación sobre Cristo
que estuvo en contra de lo que él pensaba, ¿no? Y yo lo animé, la verdad, que le dije, ¿y vos alguna vez lo buscaste en la palabra? ¿Lo buscaste en la Biblia? Y es importante porque a veces nosotros recibimos a través de ciertas personas que dicen revelar a Cristo O o instituciones. instituciones, pero no lo buscamos nosotros a Cristo en la palabra a ver si era así realmente como estaba. Y yo te animo, si no lo hiciste, a buscarlo. Y si conoces a alguien que también está con las mismas luchas, no, porque mi pastor hizo esto, pues, busca a Cristo en la palabra. Búscalo allí, ¿sí? Tal vez tuviste una mala revelación de lo que es Él y obviamente el ser humano no es justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En la naturaleza humana tiene estas cuestiones. Pero el propósito es buscar al Salvador, ¿sí? Y crecer a su altura, a su altura, en todas las dimensiones de su amor. Y finalizando este apartado que estábamos leyendo, la invitación es que llenemos nuestros corazones con la palabra de Dios, ¿sí? Son, dice, el agua de vida, el agua viva que apaga nuestra sed. Y así como vemos en las cosas físicas, de que si comemos y bebemos vamos a estar bien, pero también si comes mal y bebes mal, o si no comes vas a estar mal, lo mismo sucede en lo espiritual, ¿sí? Lo que meditamos, lo que vos pensás, es lo que va a dar tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Si estás todo el día viendo cosas malas o leyendo cosas que no te motivan, o, no sé, viendo películas, escuchando música que no te eleva, vas a reflejar aquello que uno está consumiendo. Entonces, constantemente la invitación es que viendo lo visible, podamos entender cómo funciona lo invisible y podamos ir a la invitación de Jesús. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Comamos, consumamos a Él en su palabra, pues sus palabras son espíritu y son vida. Por ahí nos llega, ¿sí? Por medio de su palabra nos llega su espíritu. Y lo último que marqué acá, y me pareció excelente, es la parte de que lo que los ángeles desean aprender es lo que está a nuestro alcance de la mano también, ¿sí? Ellos tienen mucho deseo y, y sin embargo somos nosotros los que hoy estamos recibiendo esta revelación. Podríamos decir casi que estamos aprendiendo en la misma manera que ellos están recibiendo, ¿sí? El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar, es decir, que no lo están escudriñando. Y será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. Es decir, nosotros vamos a estar cantando y estudiando por la eternidad lo que hoy los ángeles desean conocer. Y está en nuestra mano, está a nuestra disposición. Y nos aclara, ¿no es un tema digno de atención y estudio ahora? ¿No debiéramos nosotros concentrarnos en esto? Y nos declara dos cosas que me gustaría que pensemos. O tres, vamos a poner tres. Uno, la infinita misericordia del amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, ¿sí? Lo pone como junto, o sea, la infinita misericordia del amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor. Lo está explicando. Demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. ¿Cuántos estamos pensando acerca del amor de Jesús? ¿Cuántos estamos pensando en su misericordia? Esto porque no lo ponemos en contraste con todas las historias de la Biblia. ¿Cuántos estamos pensando en el sacrificio que hizo a nuestro favor? ¿Sí? A la luz de Isaías 53:5, a la luz de Salmos 46, ¿sí? ¿Cuánto lo estamos estudiando? A la luz del deseo de Dios de Juan 3:16, de tal manera lo amó que dio a su Hijo. ¿Cuánto lo estamos estudiando a la luz del riesgo que esto involucra? Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. ¿Más claro esto? Échale agua, ¿verdad? Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuál fue su misión? La sierva lo declara muy evidentemente. Y aquellos que estén interesados en la página web de maranatamedia.net, hay un librito que se titula La misión de Cristo. Y allí hay unas cuantas citas de la sierva de Dios, así también de la Biblia, pero sobre todo de la sierva de Dios, que hablan sobre cuál fue la misión de él, para que nos explayemos. ¿No es este el propósito? Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, ¿qué va a suceder, Pame? Nuestra fe y amor va a ser más fuerte. Nuestras oraciones más aceptables a Dios. ¿Será que estamos teniendo oraciones que no son aceptables a Él?
¿Será que hoy estamos orando, pero con duda, con desconfianza? ¿Será que estamos pronunciando cosas que decimos, pero porque no lo estamos creyendo en Él? ¿Por qué dice? Porque se elevarán acompañada de más fe y amor. Mientras más le conozcamos, mejor vamos a orar, nuestra fe va a ser más fuerte, ¿sí? Nuestro amor va a ser más fuerte. Serán inteligentes y fervorosas esas oraciones. Habrá más confianza en Jesús, habrá una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Pamela, no sé si querés comentar algo. No, que oremos también para sacar todo aquello, como decía el párrafo anterior, que nos va apartando, ¿no? Que por ahí uno le gusta, si por ahí está generalmente bien uno, pero siempre hay alguna cosita que nos distrae o que nos gusta y que es del enemigo. Entonces, oremos, ¿por qué no orar por eso? Para pedirle ayuda a Él. Amén. Y Él es el que va a quitar ese gusto. Amén. ¿No? Y Él cambia, Él transforma. El llamado a estar hablamos un rato de estar en la brecha, ¿no? En la grieta, ¿no? Y orar por nosotros y también colocarnos en la grieta por aquellos que amamos y que también están pasando por situaciones, ya sea conscientes o inconscientes de eso, ¿sí? El llamado de, como Moisés, pedir misericordia a Dios y ponernos en la grieta por otro, en la brecha por otros. Así como Cristo se puso en ese lugar y es a través de ese lugar que podemos ver a Dios. Vamos a avanzar entonces con los párrafos que nos quedan, Pame. Sí. Terminamos ahí en el párrafo que empezaba, nos faltaba el que dice, mientras meditemos en la perfección del Salvador. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Wow. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y mejor le representaremos ante el mundo. Clarito. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia, comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado no sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva.
Tened vuestra Biblia a mano. Leedla cuando tengáis oportunidad. Fijad los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle, podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. Bueno, ya nos queda muy poquito para terminar, pero vamos a hacer un corte acá. Con lo que nos habíamos quedado es, mientras nosotros meditamos en Jesús, que era lo que habíamos quedado antes, ¿sí? ¿Por qué no le prestamos atención y estudio ahora? ¿Por qué no estudiamos acerca de su carácter? Mientras más lo estudiemos, más vamos a desear ser como Él, ¿sí? Vamos a tener hambre de ser como Él y hambre de adorarle, ¿sí? Cuantos más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más vamos a hablar a Él a otros y mejor le representaremos al mundo. Pregunta, ¿por qué no hablamos de Él a otros? Pregunta, ¿por qué nosotros cuando nos ven no pareciera ver a un cristiano, sino ver cualquier cosa? ¿Por qué? Justamente porque nuestros pensamientos no se concentran en Cristo, porque no están fijos en Él, porque no meditamos en Él. ¿Cómo se resuelve esto? Meditemos en su perfección. Pongamos todos nuestros pensamientos en Él. Saquemos todo aquello que debilita nuestra mente para no tenerlo a Él en primer lugar. Segundo punto. La Biblia fue escrita para todos. Ni para los más inteligentes, ni para los más eruditos, ni los teólogos, ni los pastores, no. Fue destinada para la gente común, ¿sí? Y acá hay dos cosas que tenemos que entender. Una, las verdades de salvación son presentadas de forma clara. Nadie se puede perder, ¿sí? Las verdades necesarias para la salvación están presentadas con claridad como la luz del mediodía, ¿sí? Son claras. Ahora, lo otro que no podemos confundir, ¿sí? Es de que porque sea clara o porque sea evidente, no signifique que no debamos estudiarla, ¿sí? Las cosas no van a venir de una sola manera. Hay cosas que sí. Sí, hay pasajes que son muy claras y evidentes, pero hay cosas que no vienen de forma clara y evidente. Entonces tenemos explicaciones de hombres que nos dan acerca de la Escritura. Un gran problema puede ser una... A ver, ustedes me están escuchando en este momento y estamos dando enseñanza acerca de lo que dice la Biblia, pero ese no es el problema. El problema es no ser un buen bereano. Un buen bereano, ¿qué hacía? Escuchaba lo que se decía acerca de la palabra de Dios y después iba a la Escritura a ver si las cosas que dijo, por ejemplo, Pablo, eran así. Entonces nosotros no debiéramos ser, como se dice ahora, no, o sea, el Señor me va a enseñar a mí, no necesito nada, ¿no? Solamente la Biblia. No, el Señor tiene instrumentos y medios por los cuales se comunica. Pero eso no quita que debamos nosotros estudiarla por nosotros mismos y hacer ese ejercicio, ¿sí? Si nosotros dejamos que otro piense por nosotros, si nos conformamos con el videíto de 10, 15 minutos que vimos sobre la Biblia o ese video de 1 minuto, nuestra mente se debilita. Es lo que pasa cuando vemos la televisión todo el día y después agarrás un libro y te aburre. ¿Por qué? Porque ya te viene todo digerido, ¿sí? Ya viene todo sintetizado y es un problema. Está buenísimo para algo ágil, para a ver cómo se resuelve esto. Sí, pero después buscarlo por vos mismo. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que llegan a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación en los asuntos de la Biblia, comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. Y acá ya nos marca de que es evidente lo que está en la Biblia, es claro lo que está en la Biblia, pero eso no implica que nosotros debamos buscarlo en la Biblia. O sea, es claro en la medida de que nosotros nos metemos y podemos encontrar en toda la Biblia esos elementos que se identifican uno con otro para poder explicarse. ¿Me explico? Y lo otro dice que no hay nada que fortalezca más la mente que una sopa de letras. No, perdón. Sí, viste que antes decía el crucigrama, sopa de letras o hacer sudokus, qué sé yo. Lo que mejor fortalece la inteligencia es estudiar la Biblia. Es un tema, ¿verdad? Porque hoy
¿Qué educación presenta para los niños, para los jóvenes, la Biblia como estudio para fortalecer la mente? Es que la Biblia te lleva a esto. ¿Y cómo explico esto? Tenés que hacer un estudio, ¿sí? Que hace que tu mente tenga que, ¿te acordás de ese pasaje? Y el Espíritu te va trayendo a la memoria todas estas cosas. Pero en el estudio, ¿sí? Y si se estudiara la Biblia, la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter, firmeza de propósito que raramente también se ven en estos tiempos. Es interesante que Raramente pueden raramente, verse en estos raramente. tiempos. Hoy en día, al ser todo tan relativo, es difícil ver estas cosas. Y por último, la frase esta la marqué en rojo porque es fuerte. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Escrituras. No significa que uno no la pueda leer rápido, ¿sí? O de tapa a tapa. Puedes leer toda la Biblia de tapa a tapa. Y te organiza la mente. Sí, yo sé que Oseas está acá, que Malaquías, que Jeremías, que la historia de David es posterior a la de Abraham. O sea, te organiza. Pero esto no es el estudio de la Escritura. Es una lectura que estás haciendo superficial, pero no es el estudio. Un pasaje estudiado hasta que su significado más claro y evidente, y evidente sus relaciones con el plan de salvación, resulta de más valor que la lectura de muchos capítulos sin propósito determinado y sin tener una instrucción positiva. Es decir, leíste un versículo, medité en ese versículo y fíjate qué dice la Biblia sobre ese versículo en otras partes de la Escritura. Y resolvé ese pasaje o esos pasajes. Eso es mejor que leer la Biblia así porque sí. Nuestra recomendación que le podemos hacer a alguien, está perfecto, querés leer salmos, proverbios, querés leer libros, está buenísimo. Y es más, muchas veces he encontrado así en ese tipo de lectura pasajes que, wow, este no lo había visto antes. Pero es como querer sacar una aguja de un pajar, ¿viste? Como, es medio al azar. Ahora, un estudio organizado y ordenado no significa estar ahí con los lentes y ponerte... No, tal vez es leer esa mañana un pasaje y ese pasaje desmenuzarlo. Y pedirle al Señor que te muestre en su palabra cómo entender ese versículo. Para eso, la recomendación, tener tu Biblia a mano. En donde sea, donde estés. Y hoy con el celular es mucho más fácil. Nadie se puede olvidar de tener el celular. Hay lugares donde tenés que tener un libro, un banco no puedes entrar con el celular, pero la recomendación es tener tu Biblia, o chiquitita, de mano, de bolsillo, ¿sí? La que tenés en para tu casa o para la iglesia, pero una de mano, algo chiquitito, ¿sí? Son inversiones para tu vida. O no compramos cosas para estar bien de salud. Para comer compramos cosas buenas, para hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué no pensar también Sí, en sí, invertir o porque en tu también salud espiritual? nos olvidamos de llevarla cuando salimos también. ¿Por qué? El Porque no celular lo no te, tenemos, el celular no claro, te lo vas a no olvidar, lo tenemos como pero una la cosa Biblia, importante. ¿y la Biblia? Claro. Léela cuando tengas oportunidad y fija los textos en la memoria, ¿sí? Aún en la calle vos podés leer un pasaje. Qué interesante esto, ¿verdad? No hay tecnología que pueda superar esto, la memoria. Y tan poca atención se hace sobre este tema. Nos queda ahí un poquito para terminar. Vamos a leer los párrafos que nos quedan. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin oración.
Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ésta nos será dada. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó: He aquí verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. Dícele Natanael: ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por él. El Señor Jesús dijo: El Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y manda su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre? Bueno, y de esta manera finalizamos el libro, el capítulo 10 del libro El Camino a Cristo. Vamos a repasar nuevamente los puntos en donde nos quedamos, ¿sí? No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Y esto es algo que yo me adelanté al hablarlo, que estaba acá en este párrafo. Podés leer algunos pasajes que son muy claros y evidentes. Por ejemplo, a ver, referencias. 1 Corintios 8:6. Para nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. ¿Cuántos dioses tenemos? 2, 3, 5, 10. Un solo Dios. ¿Y ese Dios quién es? Es el Padre. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de honestidad intelectual. De lo que leo es así. Pero hay otros pasajes cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. ¿Sí? Y recuerden que el problema acá, el tema de meditación, en esta historia de la redención, es estudiar el carácter de Jesús, meditar en él y de su misión. Entonces, por ejemplo, tenemos pasajes que Felipe le pregunta a Jesús, Juan 14, del 8 en adelante. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo pues ustedes dicen que muéstranos al Padre? ¿Y por qué este pasaje puede ser un problema? No, para mí una respuesta es que Jesús está presentando al Padre. Sí, pero ¿cuántas historias del Antiguo Testamento nos presentan una revelación de cómo es Dios que en la vida de Jesús no la vemos? ¿Sí? Y esto implica para nosotros entender de que hay cosas que son superficiales, que son claras, y hay cosas donde nosotros nos tenemos que meter, ¿sí? Y que como el minero se mete para buscar el metal, nosotros también, como Moisés, en la grieta de la roca, podamos ver la gloria de Dios. En Cristo es como nosotros podemos ver a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Comparando pasaje con pasaje. Hay un problema y hay una cita antes que habíamos leído y yo no lo mencioné en este contexto. Creo que lo marqué con negrito, así que lo voy a encontrar fácil y si no, bueno, lo menciono. Acá. Dice que nadie se equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado, en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. Y yo quiero que ustedes piensen en esto de juicio privado. Hay muchos que dicen, yo leo la Biblia tal cual está. Yo leo esto y lo creo así tal cual está. Pero lo que uno no percibe es que lo que está leyendo de forma superficial, sin comparar pasaje con pasaje, es tu propio juicio privado. Y es acá donde uno tiene que prestar atención. Es lo evidente, es lo que se ve, sí, pero lo que vos estás viendo es tu propio corazón, ¿sí?
Es el oidor olvidadizo, el que está leyendo, se ve su rostro en un espejo y se va y se olvida cómo era. Ahora, el llamado es a comparar. Dice algo la Escritura. ¿Cómo entiendo esto que dice la Escritura? Sacate de la mente tu propio juicio personal y busca en la Escritura cómo define ese concepto. Por ejemplo, justicia. ¿Qué dice la Biblia que es justicia? Es un gran punto para estudiar. Piensen en lo siguiente. Dice 1 Juan 1:9, que ya lo vimos varias veces, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, Dios es justo cuando te perdona. Qué diferente, ¿verdad?, al concepto de justicia que tenemos de hombre, como hombre. Pero si yo leía solamente el término justicia a la luz de lo que yo entiendo que es justicia, a la luz de la justicia romana, etcétera, etcétera, pienso en el castigo, no en el perdón, no en la misericordia de Dios. Sin embargo, nos dice el salmista que la justicia y la paz se besaron. En la cruz, en Cristo, en esa grieta, en esa hendidura de la peña, podemos ver estas cosas. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración, ¿sí? Y saben que nos queda ahí poquito para terminar y los comentarios, la verdad es que se ponen, no sé ustedes, pero a mí cada vez me gustan más estas cosas de las que está presentando la sierva. Nunca estudiemos la Biblia sin oración. Creo que esto es un consejo que siempre hacemos y sin embargo está bueno repetirlo. Vamos a estudiar la Biblia, que no se arme un debate. Y muy probablemente cuando queremos estudiar haya ese espíritu de animosidad o por ahí no está manifiesto. Pero ya sea que esté el espíritu de animosidad o no, oremos. Que sea Dios que nos guíe, que nos ilumine por medio de su Santo Espíritu. Porque la promesa es que nos será dada para conocer, para que haya un buen ambiente de estudio. ¿Pedimos por esas cosas, Pame? ¿Será que oramos por eso? ¿Será que cuando nos juntamos pedimos por eso también? Así como buscó a Felipe en el lugar más recóndito y oculto de él, donde estaba estudiando la Biblia, así nos va a encontrar el Señor. Si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Tal vez no estemos tan secretos como Felipe, pero tal vez estemos en un lugar, en el estudio de la Escritura, que estemos complicados para entender esa verdad, o para entenderla. Y el Señor nos las quiere revelar, así como también se la reveló a Felipe. Y podemos reconocerle a Jesús como verdaderamente nuestro Salvador. Es interesante saber de que no solamente está Cristo, están sus ángeles acompañándonos, ¿sí? Jesús envía a sus ángeles, como los mandó a Juan a esa isla deshabitada, lo manda también en este momento. Y finaliza el párrafo y este capítulo hablándonos acerca de aquel representante del Señor que envía para nuestra vida. Así como Cristo en su naturaleza humana está en el cielo, en su naturaleza divina, por medio de su Santo Espíritu, está en nuestro corazón. Y el propósito, la misión por la cual lo envía nuestro Padre Celestial es para exaltar y glorificar al Salvador. ¿Y por qué lo envía para esto? ¿Será que nosotros no lo estamos exaltando? ¿Será que nosotros no lo estamos glorificando? ¿Será que no lo estamos viendo verdaderamente como Él es? Él es el encargado de presentar a Cristo. Es que no lo conocemos, no lo estamos viendo. Tenemos una imagen equivocada acerca de Él. Y no solamente acerca de Él, sino acerca de la pureza de su justicia. Es decir, hay una justicia que es impura o que lo estamos viendo de forma impura y el Espíritu Santo nos trata de mostrar, o sea, nos presenta cómo es su justicia, la pureza de su justicia, es decir, de su perdón. Y la gran salvación que obtenemos por Él, ¿sí? Por eso Jesús decía que iba a tomar de Él para enseñarnos a nosotros. Nosotros no conocemos a Jesús. Y Dios lo que hace es envía su Espíritu, envía su presencia, para que nosotros conozcamos a Jesús. Y de esa manera poder conocer al Padre. Ese Amén. Padre que nos amó de una manera impresionante, que dio a su Hijo por nosotros, para que reconozcamos y entendamos que Dios no está en contra nuestra. Dios nos ama. Y sigue enviando a su Espíritu para enseñarnos y guiarnos en este camino al cielo. Amén, Pame. Amén. Y cuánto tenemos que agradecer también en estos momentos que podemos tener libertad para Amén. reunirnos con hermanos, sacar dudas, estudiar y bueno, estudiar la palabra, ¿no? Amén. Y me acordé de un versículo que dice
Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Él En el envía, futuro va a haber hambre de la... Él envía, ¿sí? Por la dureza del corazón. O sea, Él permite que ocurran estas cosas. Y las permite porque el hombre está pensando en lo físico y no en lo espiritual. Estamos preocupados, incluso dentro del movimiento adventista, están preocupados solamente por la salud y no por lo espiritual. Y no es que no sea importante, ojo. Sí. Pero así como nos estamos hablando de una cosa, tenemos que pensar también de cómo está o sea, cómo está nuestra salud espiritual, como decía la Claro, señora. y no es algo que pasará así mágicamente, sino me parece que desde ahora, o sea, si Totalmente. uno no busca desde ahora, no se va a poder ir nutriendo de la palabra y Como en obviamente el mundo, después va a haber como en el hambre. mundo natural, como en las Claro. cosas naturales. Bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo hasta aquí. Vamos a compartir algunas preguntas para aquellos que deseen buscar esto en la Biblia. Por ejemplo, la pregunta 1 que nos dice, ¿querés leer, Pame? ¿Qué fuente omnipresente revela a Dios y su maravillosa gloria? Bueno, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, bueno, ahí tenían la referencia, ¿verdad? Salmos 19:1. La segunda pregunta, ¿Cómo podemos ver y escuchar a Dios cuando nos habla aún en medio de nuestras vidas ocupadas? Romanos 1, 19 al 20. La pregunta 3, ¿De qué manera demuestra Dios su compasión hacia todas las cosas que Él ha creado? Mateo 10, 29 al 31. Allí van a encontrar la respuesta. Pregunta 4. Cuando estamos en armonía con su espíritu, ¿qué lecciones se revelan acerca del amor de Dios? Y eso lo podemos ver en Salmos 33, 5. ¿Sí? Toda la tierra está llena de la misericordia de Dios. Pregunta 5. ¿Por qué registran las Sagradas Escrituras las vivencias de los patriarcas y los profetas? Romanos 15, 4. ¿Sí? Pregunta 6. ¿Qué dos bendiciones especiales se revelan al estudiar las Sagradas Escrituras? Juan 5, 39 al 40. Pregunta 7. Al conocer más a Dios por medio de la meditación en su palabra y en su santidad, ¿qué efecto se producirá en nosotros y en nuestra testificación hacia los demás? Bueno, esta es 2 Corintios 3, 18. Hay otros pasajes más, pero bueno, este es muy importante. Pregunta 8. ¿Por qué es tan importante el estudio personal de la palabra de Dios? 2 Timoteo 2, 15. Pregunta 9. ¿Qué tipo de estudio nos beneficiará más? Jeremías 15, 16. Pregunta 10. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia si queremos discernir correctamente las profundas verdades? Isaías 28, 10. Pregunta 11. ¿Por qué es tan importante orar y pedir iluminación del Espíritu Santo antes de estudiar las Sagradas Escrituras? Jeremías 33, 3. Y pregunta 12, la última. ¿Cómo se revela la verdad divina? Juan 16, 13. Bueno, hasta acá es el estudio de lo que hemos presentado y los invitamos a ingresar a nuestro Telegram, ¿sí? El Telegram de... estoy viendo acá que estábamos cortados, no importa. A nuestro Telegram en t.me/en una grieta, ¿sí? O nos buscan como en una grieta en Telegram. Ahí voy a estar subiendo esta presentación y en breve la voy a estar subiendo a la página web. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos estamos viendo, Dios mediante, si no es martes, miércoles de esta semana, para continuar. Seguramente los que lo vean después van a decir, bueno, yo ya lo tengo grabado. Pero los que ellos lo están viendo en vivo y lo están siguiendo una tras otra, nos vamos a ver en la semana, una vez por lo menos, si no es dos, ¿sí? Y queremos despedirlos con una oración. Así que aquellos que deseen acompañarnos, los invitamos a ponernos reverentes delante de nuestro Padre. Amoroso Padre y bendito Dios, Señor del cielo y la tierra, pero que sobre todo te manifestás como un Padre amante. Gracias, Señor, por traernos con alas de amor a este momento, Señor, en el cual podemos escuchar tu voz en tu palabra. Padre, gracias por abrirnos el oído y abrirnos el entendimiento para poder reconocerte en aquellas cosas de las cuales hemos pasado toda nuestra vida en ignorancia sobre estos temas. Padre, gracias porque podemos verte de forma clara de que tu deseo es que te conozcamos y que Amén. allí está la vida eterna. Padre,
Conocés nuestros corazones y sabés lo que necesitamos. Y en este momento, Padre, estás revelándote por medio de tu Espíritu para que entendamos más a Jesús, para que entendamos más su carácter, para que entendamos mejor su misión, Señor. Y es porque hemos estado en ignorancia sobre estos temas. Te pedimos perdón, Padre, porque nuestras oraciones no han sido agradables hacia ti y hemos vivido todo este tiempo pensando que sí, Señor. Rogamos, Padre, para que aumentes en nuestra vida una mayor fe, una mayor revelación de tu Hijo, para que tengamos más fe, para que podamos ser más fervientes, más perseverantes en todas estas cosas. Amén. Y que nuestras oraciones también sean aceptables hacia ti, Señor. Que puedan tener la expresión de aquel que está confiando en ti, Señor. Porque nos amás y porque estás constantemente velando en nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos de amor para que esa palabra que enviaste haga esa obra en nuestra vida y al recibirte, Señor, podamos ser también transformados de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Nos vemos prontito. Que nuestro Padre Celestial los acompañe. Y bueno, Pame, un abrazo para todos. Un cariño para Un cariño todos. grande para todos. No se olviden de escribirnos abajo en los comentarios de lo que comentamos al principio. Y bueno, nos vemos prontito. Chao, chao.